viendo movimiento rectilíneo. Si no lo dije, lo dijo ahora, pero recuerden que una recta es una curva. ¿Lo dije o no? Y es una curva de radio infinito. ¿Sí? La recta es una curva de radio infinito. Entonces, insisto, la trayectoria más general vendría a ser una trayectoria curvilínea. Trayectoria curvilínea. En donde el radio de curvatura, escúchese bien, el radio de curvatura no necesariamente es el mismo. Sí, puede ser que aquí tenga esto un radio de curvatura, pero que esta porción de acá ya tenga otro radio de curvatura, y que esta porción de acá tenga otro radio de curvatura. ¿Sí? Entonces, eso es lo que sería una trayectoria curvilínea. Y mientras que hablamos de una trayectoria circular, ¿sí? Si hablamos de trayectoria circular, entonces entiéndase de que esa trayectoria circular vendría a ser parte de un círculo. Entonces, digamos que la partícula se mueve desde el punto A hasta el punto B. Entonces, la partícula se mueve desde el punto A hasta el punto B y resulta que en todo momento, el radio es constante. Entonces, cuando el radio es constante, entonces estamos hablando de una, geométricamente formaríamos un círculo, externamente hablamos de la circunferencia, ¿sí? Entonces, insisto en la diferencia entre lo que vendría a ser la manera general, curvilínea, y algo particular que vendría a ser el circular. Es decir, nosotros vamos a estar trabajando con circular en donde el radio será constante. ¿Sí? El radio será constante. Entonces, concentrándonos ahora en esa trayectoria circular, en donde hemos dicho de que el radio es constante, recordemos que nosotros hemos estado estudiando tan solo esta porción. ¿Sí? Esta porción es la que hemos estado nosotros estudiando. Si yo a esta porción le hago un zoom, entonces resulta que a esa porción nosotros la estamos viendo como que si fuera una línea recta. Esta pequeña porción de toda una circunferencia es la que hemos estado nosotros analizando y obviamente nosotros la hemos estado analizando como que si fuera una recta. Eso implica, jóvenes, que las mismas cuatro ecuaciones de antes, las puedo utilizar a lo largo de la trayectoria, ¿sí? Las mismas cuatro ecuaciones de antes, las mismas cuatro ecuaciones que antes hemos analizado, perdón, solo que como ahora es parte de una circunferencia, dejamos de poner delta X, dejamos de poner delta Y, sino que ahora ponemos delta S. Antes a esto nosotros le llamábamos
Si era horizontal, delta X, si era vertical, delta Y. Pero como ahora es parte de ¿dónde? Es parte de una circunferencia, entonces ahora le llamamos delta S. O sea, delta S sigue siendo desplazamiento. Delta S, esto es desplazamiento. Pero a este desplazamiento le vamos a llamar desplazamiento circunferencial. ¿Por qué desplazamiento circunferencial? ¿Qué opinan ustedes? Porque sería parte ¿de qué? ¿De qué trayectoria? De una trayectoria circular. ¿Sí? Entonces, por eso decimos desplazamiento circunferencial. No olvidemos que si esa es la trayectoria, ¿cómo tengo que graficar al vector velocidad? Tangente a la trayectoria, ¿verdad? No se olviden de eso, o sea, esto ya lo sabemos. Yo ya sé que el vector velocidad siempre es tangente a la trayectoria. Así que sería un poco redundante, sin embargo, es aceptable que cuando estamos hablando de movimiento circular a la velocidad, la llamemos nosotros velocidad tangencial. Insisto, sería algo redundante porque ya de antemano sabemos que la aceleración, que la velocidad es tangente a la trayectoria. Entonces, sin embargo, en movimiento circular acostumbramos a decir a esto velocidad tangencial. ¿Sí? Esta velocidad es la que tendríamos aquí, muchachos. Obviamente esta sería una velocidad inicial. Y obviamente vamos a utilizar un sistema de referencia. Y ese sistema de referencia se acostumbra, escúchese bien, se acostumbra a elegir como sistema de referencia, se acostumbra a elegir a favor del movimiento positivo. ¿Sí? Por conveniencia, a favor del movimiento positivo. Entonces, aquí se siguen aplicando conceptos como conceptos de desacelerado o acelerado. Entonces, por ejemplo, esto es en un instante t igual t sub 0. Pero si yo aquí grafico un instante t igual t, o sea, entiéndase un instante de tiempo obviamente posterior a esto, ¿no? Entiéndase que este instante vendría a ser t sub 0 más delta t. O sea, de aquí a acá ha transcurrido un intervalo de tiempo delta t. Entonces, observen el vector velocidad. ¿Y qué pasa si yo acá vengo y dibujo el vector velocidad de esta manera? ¿Qué análisis usted podría hacer? Si a esto llamo b sub 0 y a esto llamo b, ¿qué podría decirme usted? ¿Qué ha ocurrido? La magnitud de la velocidad disminuyó. ¿O es la misma? Parece que por ahí escuché que es la misma. ¿Le parece que es la misma? A ver, ¿es la misma sí o no? Aquí empezó, acá terminó. ¿Le parece a usted que este vector y este vector de acá tienen la misma magnitud? No, definitivamente no. O sea, compréndase que la magnitud del vector velocidad ha disminuido. Es decir,
la rapidez disminuyó. Y cuando la rapidez disminuía, ¿de qué estábamos hablando? Era desacelerado. Y entre otras cosas, ¿qué más pasaba en el desacelerado? ¿Qué ocurría en el desacelerado? Ustedes ya lo saben, muchachos. ¿Qué cosa? La aceleración es contraria a la velocidad. ¿Lo sabemos o no eso? Claro que sí. Entonces entiéndase de que si yo tengo que graficar la aceleración, entonces la aceleración tendría que graficarla en dirección contraria ¿a quién? A la velocidad. Lo que ocurre es que como nosotros antes estudiábamos solamente una trayectoria rectilínea, ¿verdad? Entonces, cuando estudiábamos trayectoria rectilínea, la aceleración iba a ser a favor o en contra de la velocidad y nada más. Pero, como ahora la trayectoria es, en este caso, circular, resulta que no solamente la magnitud de la velocidad cambia, sino que también está cambiando ¿qué cosa? Está cambiando la dirección de la velocidad. Porque cambia la dirección de la velocidad, aparte de esta aceleración, da lugar a otra aceleración. Y esa otra aceleración es la que se conoce con el nombre de aceleración centrípeta, radial o normal. Por favor, son tres nombres para la misma cosa. Centrípeta, radial o normal. Entonces a esta aceleración vale aclarar y a esta aceleración se le llama aceleración tangencial. ¿Sí? Vale que aclaremos que esta es aceleración tangencial y que esta es centrípeta, radial o normal. Por favor, los nombres guardan mucha similitud. Centrípeta, porque esta aceleración apunta ¿hacia dónde apunta? Hacia el centro de la trayectoria. Radial, porque obviamente sigue la misma línea del radio. Pues. Normal, acuérdense que la palabra normal, ¿qué significa la palabra normal? ¿Alguien recuerda lo que significa la palabra normal? Geométricamente hablando. La palabra normal, geométricamente hablando, significa perpendicular. Entonces, ¿qué resulta? Que siempre lo tangente forma 90 grados ¿con qué? Con el radio, pues. Entonces, por esa razón, a la aceleración centrípeta radial o radial también se le conoce con el nombre de aceleración normal. La palabra normal significa perpendicular, insisto. Entonces, resulta que esta aceleración es perpendicular a la línea de acción tangencial y por eso también se la conoce como aceleración normal. Entonces, más que decir que existen dos aceleraciones, veamos como que estas son componentes de una sola aceleración. Entiéndase que si estas son componentes, entonces yo trazo paralela porque estoy trabajando con vectores, y eso me daría lugar a lo que se conoce con el nombre de aceleración total o sencillamente aceleración, jóvenes.
La aceleración total o sencillamente aceleración vendría a ser la suma vectorial de la aceleración tangencial con la aceleración normal, radial o centrípeta. La aceleración es la suma vectorial de la aceleración tangencial con la aceleración normal, radial o centrípeta. Suma vectorial, jóvenes. He preferido indicar normal, ¿para qué? Para que recuerde de que esta aceleración es perpendicular a esta otra. Es decir, estas aceleraciones serían componentes perpendiculares. Y eso es algo que vimos en vectores. Si estas componentes son perpendiculares, entonces, ¿cómo yo sacaría la magnitud de la aceleración? ¿Cómo sacaría? Es decir, ¿qué utilizaría? Pitágoras, ¿verdad? Pitágoras. Y asimismo, este es el ángulo que me va a interesar, muchachos. Este es el ángulo que me va a ayudar a mí a expresar la dirección del vector aceleración total o sencillamente aceleración. Este ángulo. Si ya hemos dicho de que la tangencial y la radial centrípeta o normal son perpendiculares entre sí, está claro de que aquí hay un triángulo rectángulo. Está claro que esta componente de aquí vendría a ser justamente la tangencial, ¿no? Estamos hablando de opuesto y adyacente. ¿Qué función liga opuesto y adyacente? Tangente, ¿verdad? Entonces, la tangente de teta sería igual a opuesto sobre adyacente. Opuesto sobre adyacente, tangencial sobre normal, radial o centrípeta. Ahora, para expresar la dirección, escúchese bien, para expresar la dirección, y eso lo voy a colocar acá. Suponiendo una trayectoria, parte de una trayectoria circular, en un instante dado, esta sería la aceleración normal y en estos momentos estamos analizando este caso en el que la aceleración tangencial está en dirección contraria al movimiento. Eso nos ha dado una aceleración a la que hemos llamado aceleración total. Por favor, si hablo de aceleración total, que es lo mismo que decir aceleración solamente, que no le sorprenda que ponga aquí T mayúscula. Esa T mayúscula vendría de total y se coloca T mayúscula para diferenciarla de ¿quién? De la tangencial, ¿verdad? Ya he indicado el cómo sacar este ángulo, pero lo que deseo es que ahora tengamos presente de que dado que esto expresa un movimiento desacelerado,
entonces este ángulo teta, al momento de calcularlo, ¿sí? Al momento de calcularlo decimos teta grados en retraso. ¿Sí? Esa es la manera en que nosotros expresamos la dirección. La aceleración total tiene un valor de magnitud. ¿Y cuál es la dirección? Decimos la dirección es teta grados en retraso. ¿Por qué decimos en retraso? Porque el movimiento es desacelerado, ¿sí? Y veámoslo como que la aceleración total tiene una componente tangencial que cae detrás. ¿Detrás de quién? Del vector velocidad. Pero puede ocurrir de que en otras circunstancias puede ocurrir de que el movimiento no sea desacelerado, sino de que el movimiento sea acelerado. Y en esas circunstancias, ¿qué nomás sabemos? ¿Qué nomás podemos expresar en esas circunstancias? La aceleración. ¿Qué aceleración? Ahora sí, por favor, con nombre. La aceleración tangencial estaría en la misma dirección de la velocidad. Entonces, en este caso, decimos que nuestra aceleración total tiene una magnitud de tanto y con teta grados en adelanto. ¿Sí? Esa es la forma en que tenemos que expresar la dirección, ¿no? Teta grados en retraso o teta grados en adelanto. Por favor, observarán que ese ángulo teta, ¿no?, es justamente el ángulo que forma con la componente normal. ¿Sí? Es el ángulo que forma con la componente normal. Por favor, insisto, en estas primeras instancias estamos nosotros extendiendo lo que nosotros ya vimos en la parte rectilínea, la estamos extendiendo a la periferia de un círculo, es decir, la estamos extendiendo a una trayectoria circular, ¿verdad? La estamos extendiendo, así de simple, muchachos. No hay que complicarse aquí. No hay para qué complicarse. ¿Puedo borrar esto? Entonces, algo que hay que aclarar aquí es de que si yo les he dicho de que las mismas 4 ecuaciones que aprendimos en la parte rectilínea las vamos a extender en la parte circular, ¿verdad? La vamos a extender. Ya he dicho yo que en vez de escribir delta X, delta Y, delta R, escribimos ahora delta S, que esta vez sub 0 vendría a ser obviamente tangencial. Entonces así también debería ser lógica el razonamiento de que esta aceleración, ¿qué aceleración debería ser? La tangencial, pues.
es la tangencial, porque insisto, la parte rectilínea es esta partecita de aquí, de todo esto. Entonces, la aceleración que nosotros antes la investigábamos solamente en esta trayectoria rectilínea, ahora la estamos extendiendo para la trayectoria circular. Así que, por favor, entiéndase que esta aceleración es aceleración tangencial. Así que hagamos esa aclaración. No es la total, cuidado, ¿sí? No es la total. Es la tangencial. Tangencial, 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 jóvenes. Obviamente, estas ecuaciones, ¿cuándo utilizábamos esas ecuaciones? Pero ¿qué pasaba con esa aceleración? Es constante, ¿verdad? Entonces aquí también, pues, o sea, estas ecuaciones las voy a utilizar cuando yo sepa que la aceleración tangencial tiene un valor constante. ¿Sí? Y recuerden, por ahora, eso será lo máximo. ¿Sí? Lo máximo será eso. Obviamente ya en física A, esa aceleración no necesariamente va a ser constante. Esa aceleración puede ser dependiente del tiempo. ¿Sí? Por ahora, nosotros podemos utilizar estas expresiones, obviamente cuando esté seguro de que la aceleración tangencial es constante. ¿Qué pasa si la aceleración tangencial fuera cero? En ese caso, todas estas cuatro expresiones se reduciría a tan solo una. ¿Sí? Se reduciría a tan solo una. Si la aceleración tangencial fuera cero, entonces se reduciría a que delta S sería igual a Bt. Sí, podemos adelantar el criterio de que la rapidez es constante. Y ojo que dije rapidez, no dije velocidad. No puedo decir velocidad. Porque si usted dice velocidad, recuerde que la velocidad es vector. Y si usted dice velocidad constante, significa que no cambia ni en magnitud ni en... Y entonces la trayectoria sería definitivamente, ¿qué cosa? Línea recta. Pero recta, recta. No puede ser, no podría ser una trayectoria circular. ¿Sí? Entonces, cuando yo estoy diciendo aquí delta S igual a Bt, entiéndase que esta B está representando a la rapidez. Rapidez constante. Y atención a la siguiente demostración que voy a hacer, porque la parte tangencial, perfecto, no hay problema, es una extensión de lo rectilíneo que ya vimos, una extensión nada más. Una extensión de lo rectilíneo que ya vimos, pero aplicado ahora sí a lo largo de toda la trayectoria circular. Entonces, hemos dicho que vamos a utilizar las mismas expresiones. Resuelta la parte tangencial, pero ¿qué pasa con la aceleración
centrípeta radial o normal, pues. Esa es la nueva. Yo ya me adelanté al decirles que se llama centrípeta porque resulta que apunta hacia dónde, hacia el centro, pero ahora lo vamos a demostrar. ¿Cuál era la definición de aceleración instantánea? Límite cuando el intervalo de tiempo tiende a cero de el cambio de la velocidad a través del tiempo. ¿Sí? Entonces, en todo momento hemos dicho de que la aceleración va a tener la misma dirección de quién. ¿La aceleración va a tener la misma dirección de quién? Del vector cambio de velocidad. No de la velocidad, del cambio de velocidad. ¿Sí? Entonces, por facilidad, vamos a asumir que la aceleración tangencial es cero. ¿Sí? Por facilidad, vamos a asumir que la aceleración tangencial es cero. Y en esas circunstancias, ya lo dijimos allá, se entiende que la rapidez será una constante. La rapidez, otra vez insisto en que cuando hablo de rapidez, estoy hablando de quién? De la magnitud del vector velocidad. Compréndase que estoy poniendo el mismo nombre, ojo, el mismo nombre lo estoy colocando porque estamos diciendo de que la rapidez es constante. ¿Sí? Entonces, si esto es en t sub 0 y esto es en un tiempo posterior t, si yo quiero observar el cambio de velocidad, recuerden, cambio de velocidad, eso es final menos inicial, como vector, pues. Pero ya sabemos nosotros que una resta yo la puedo ver como una suma, ¿verdad? Y eso implica al vector velocidad final sumarle ¿qué cosa? El negativo de la velocidad inicial. Es decir, si esto es inicial y esto es final, entonces entiéndase que este sería el vector velocidad inicial, ¿no? Y este vector lo voy a colocar a continuación de este, pero en dirección opuesta, ¿verdad? Ok, entonces voy a colocarlo en dirección opuesta. Entonces este sería de magnitud B y este también sería de magnitud B. Pero acuérdense que este de aquí vendría a ser menos BO, ¿no? Si esto de aquí es BO como vector.
Si este es BO vector, este de aquí es el negativo de BO. La magnitud, ¿cuánto vale la magnitud? Sigue siendo B. Porque no se olviden que he arrancado diciendo de que siendo la aceleración tangencial 0, la rapidez es constante. Entonces, lo que yo quiero que observen ustedes es justamente que esta flecha que estoy marcando con rojo, ¿quién sería? ¿Quién sería la flecha que estoy marcando con rojo? El vector cambio de velocidad. Es el vector cambio de velocidad, muchachos. Es el vector cambio de velocidad. Obviamente, aquí estoy yendo de un tiempo t sub 0 a un tiempo t, es decir, de aquí a acá es todo un intervalo de tiempo. Pero la aceleración instantánea se define cuando delta t tiende a 0. Resulta que cuando delta t tienda a 0, ¿sí? Si delta t tiende a 0, entonces entiéndase que este ángulo de aquí, que es el mismo ángulo de acá, muchachos, por condiciones de perpendicularidad. La velocidad de aquí es perpendicular a esto. Y la velocidad de acá no se supone que es perpendicular a lo de acá. Entonces, entre estas dos se repite ese ángulo. Y yo quisiera que por favor usted ponga a rodar aquí una película en la que usted se imagine pues que este punto de aquí se acerque tanto como sea posible acá. ¿Qué le va a pasar al angulito? Se reduce, ¿verdad? Y este ángulo obviamente también se va a reducir. De tal manera que el delta B nosotros lo veríamos prácticamente apuntando hacia dónde? Apuntando hacia el centro. No se olvide, la aceleración va a tener la misma dirección de ¿quién? Del vector cambio de velocidad. Por esa razón es que a esta aceleración se ha denominado aceleración centrípeta. ¿Sí? Aceleración centrípeta. Y ahora, como yo ya sé la dirección, ya sé que la aceleración centrípeta apunta hacia el centro de la trayectoria, ¿quedó claro eso, muchachos? ¿Quedó claro de que efectivamente la aceleración apunta hacia el centro de la trayectoria? Insisto, ¿por qué? Porque la aceleración tiene la misma dirección de ¿quién? Del vector cambio de velocidad. Que en el límite cuando delta t tiende a 0 y este ángulo es muy pequeño y este ángulo es muy pequeño, el delta b entonces lo veríamos prácticamente apuntando ¿hacia dónde? Hacia el centro. Entonces por eso se llama aceleración centrípeta. Ya la dirección está justificada, todavía me hace falta determinar la magnitud de la aceleración centrípeta. ¿Sí? Entonces, como ya está justificada la dirección, ahora me voy a concentrar solamente en la magnitud. Así que concentrarme en la magnitud implicaría sencillamente concentrarme en la magnitud de esto. Magnitud. Voy a concentrar en la magnitud, ok, entonces me interesa la magnitud de delta B. Y por si acaso vuelvo a repetir, se supone que este ángulo de aquí es el mismo ángulo de acá,
por condiciones de perpendicularidad. Me dirán ustedes si es que también ya recordamos eso, o sea, si recordamos condiciones de perpendicularidad. Geometría plana. En geometría plana aprendimos nosotros de que si tenemos dos rectas o dos planos y entre ellas un ángulo, si yo trazo rectas perpendiculares a las originales, ¿no? Entonces, en el momento en que yo trazo perpendiculares a las originales, ahí se vuelven a observar los mismos ángulos. Por geometría plana. Y ya nosotros sabemos que la velocidad es tangencial. Y si es tangencial, siempre va a formar ¿cuánto con el radio? 90. Entonces, siendo esta perpendicular a la de aquí y esta perpendicular a esta otra y esta de aquí se supone que fue dibujada acá, pues muchachos. Entonces, entre estas dos se vuelve a observar el ángulo. Propiedad de geometría plana, muchachos. Así que yo puedo decir de que si este ángulo de aquí es igual al de acá, entiéndase de que este par de triángulos, mire que ahora ya estoy hablando de triángulos, en donde esta línea que acabo de trazar, ojo, la línea que acabo de trazar, yo puedo decir que esta línea es prácticamente de la longitud de esta porción de circunferencia. ¿Están de acuerdo con eso? ¿Ustedes estarían de acuerdo en que esta línea de aquí es prácticamente igual a esta longitud de arco de circunferencia? Recuerden, estamos utilizando el límite cuando delta t tiende a 0. Obviamente aquí, para facilidad de observación, se dibuja grande esto. Pero no se olviden de que si estamos diciendo límite cuando delta t tiende a 0, ahí está el arco, ¿verdad? Y aquí está la línea que une estos dos. Pero si yo el ángulo lo hago cada vez más pequeño, ¿sí? Si yo lo hago cada vez más pequeño el ángulo, prácticamente el arco sería igual a esta longitud. ¿Sí? No se olviden, es cuando delta t tiende a 0. Pues. Entonces, cuando delta t tiende a 0, esto que estoy marcando aquí con azul tendería a ser prácticamente igual con el arco de circunferencia. Y es eso lo que voy a utilizar aquí, muchachos. A esta línea de azul, a esta le voy a llamar delta S. Y ahora sí, voy a utilizar semejanza de triángulos, joven. Semejanza de triángulos. Y voy a decir, la magnitud de delta B es a delta S como B es a R. Semejanza de triángulos. A pesar de que está colocado así, todos deberían ver es esto.
es este triángulo pequeño que usted debería imaginariamente verlo dentro de este otro triángulo. Aplica semejanza de triángulo. Delta B es a delta S como B es a R. ¿Ya se acordó? Semejanza de triángulo. Por favor, siga lo que voy a hacer, porque entonces yo puedo reemplazar esto de aquí, que es lo que tengo acá, lo puede reemplazar usted como delta S, B, sobre R. ¿Qué le parece? ¿Está de acuerdo? Dígame, ¿qué pasó? Esto quiero que esté claro. Esta demostración para mí es decisiva. Decisiva. Yo ya quiero que usted vaya a física A teniendo clara esta demostración. Esta demostración me sirve, entre otras cosas, como ya lo he dicho, para decirles a ustedes por qué la aceleración es centrípeta. Y en este caso, para también determinar la magnitud, ¿sí? Su valor numérico. Algo que por el momento es posible que no lo sepan, pero en límites, en la operación límite, cuando algo es constante, eso sale de la operación límite. De tal manera de que yo puedo decir V límite cuando delta t tiende a 0 de delta S, y aquí me faltó un delta t, ¿no? De hecho, B y R salen. Por favor, delta t me había hecho falta. ¿Por qué digo que B es constante? Porque eso fue lo que empezamos diciendo, ¿no? La aceleración tangencial 0, entonces la rapidez es constante. Entonces, como es constante, sale de la operación límite, y yo quisiera que ustedes tengan presente de que esto de aquí, límite cuando delta t tiende a 0, de delta S sobre delta t, eso justamente sería la magnitud de la velocidad. ¿Sí? De tal manera de que la aceleración centrípeta es igual a v cuadrado sobre r. ¿Qué está representando esa v? ¿Qué está representando esa v? La rapidez, es decir, la magnitud de la velocidad. ¿Sí? ¿Quiere llamarle rapidez tangencial? Bueno, hágalo, no hay problema. No recuerde. La aceleración centrípeta de magnitud es igual a v cuadrado sobre r. Y de dirección, ¿cuál es la dirección? ¿Cuál es la dirección de la aceleración centrípeta? Apuntando hacia el centro de la trayectoria. Sí. Por favor, cuando estemos utilizando esta expresión, entiéndase que esta expresión la estoy utilizando para determinar la magnitud.
la dirección, evidentemente hacia el centro de la trayectoria. Ese sería el vector aceleración centrípeta.